Decía la semana pasada que, un poco haciendo el recuento, que ninguna profecía fue ocurrencia del ser humano, sino que todas las profecías fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Eh, y el método mejor de interpretación de la profecía es poder, como siempre se interpreta la Biblia, en una parte holística contra la misma escritura. O sea, una parte de la escritura no puede estar negando lo que dice en otra parte de la escritura. Les decía que en la profecía encontramos libros que podemos decir que son como la estación central del concepto profético en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, y en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Y en esos dos libros vamos a encontrar muchas profecías, ¿sí?, que están manifiestas en otros libros de la vida, de la Biblia, y que nos permiten comprender y entender todo el plan profético. Decía que para nosotros hoy en día es mucho más fácil porque a nosotros nos ha tocado ver el cumplimiento de eventos proféticos que muchos hombres de Dios quisieron verlos, pero no tuvieron el privilegio y la oportunidad de ver ese cumplimiento. Dice que muchos hombres de Dios quisieron ver acontecimientos que le ha tocado ver a esta generación. Dice el libro de Daniel, que sé que ustedes han estado muy juiciosos leyéndolo esta semana, que en los últimos tiempos la ciencia se va a aumentar de una manera significativa. Y es interesante que compartíamos la semana pasada que más del 95% del desarrollo de la ciencia se ha dado en esta generación. Los grandes eventos, los grandes descubrimientos, y va cambiando de tal manera el conocimiento que se dice que cuando una persona está saliendo de la universidad, casi que le toca volver a ingresar porque el conocimiento va avanzando a unos ritmos vertiginosos. De ahí que ustedes ven que una persona termina su carrera de pregrado y enseguida tiene que ir empezando a involucrarse en una especialización, en una maestría, en un doctorado, con el fin de ir haciendo una actualización a los conocimientos, porque la ciencia va evolucionando a unos ritmos vertiginosos. Y eso no es casual, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, antes de la venida de Jesús, dice la ciencia aumentará, ¿sí? Entonces es interesante y espero que hayan podido ver el libro de Daniel. Les va a permitir a ustedes tener eh, un marco de referencia dentro de lo que estaremos viendo, porque en el aspecto profético donde nos vamos a focalizar inicialmente va a ser en el libro de Daniel, ¿sí? Ustedes saben que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. El pueblo de Israel es un pueblo que ha tenido fundamentalmente dos cautividades en el tiempo, ¿sí? Y cautividades que tienen una razón de ser. Dice la escritura, cuando Dios trató con el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando Dios escogió a este pueblo, les pidió que fueran obedientes a Él y que en la medida en que fueran obedientes vendrían unas bendiciones. Pero también en la medida que fueran desobedientes, dice que cuando el pueblo se apartaba de Dios, se ponía bajo el sistema del mundo. Esa es la verdad. Cuando uno se aparta de Dios, sencillamente se pone bajo otro sistema, ¿sí? Que es el del mundo, que es el que comanda Satanás y que tiene un aliado en la carne. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el hombre o un pueblo deja a Dios, ¿sí?, se pone bajo otro sistema, que es el sistema que determina su influencia sobre ellos. Y dice el libro de Génesis que el Señor les dijo que si en algún momento ellos decidían apartarse y ponerse bajo el sistema del mundo, el Señor los dispersaría, ¿sí? Y eso ocurre más o menos en el año 600 antes de Cristo, ¿no? Hay un momento donde Dios lleva cautivo al pueblo de Israel a un lugar que se llamaba Babilonia. Babilonia es una ciudad, es una temática muy interesante en la Biblia. Cuando usted y yo nos vamos al libro de Génesis a ver el concepto de la creación y nos ubicamos dentro de un mapa, ¿sí?, que nos muestra dónde se ubicaba el Edén, ¿sí?, vamos a encontrar que el Edén se encontraba muy cerca a lo que es la Babilonia del día de hoy, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? La Babilonia es el lugar donde en algún momento, cuando ocurrió el diluvio, ¿no?,
Dice que de Dios le tuvo que dispersar al pueblo para que fuera a todas las naciones de la tierra porque no querían ir a las naciones de la tierra y decidieron construir una torre, ¿sí? Y el concepto era para que no los fuera a coger desprevenidos, que Dios de pronto tomara una decisión, ejecutara un juicio sobre la tierra, ¿no? Y entonces deciden construir una tierra que en el contexto de la escritura dice que lo que estaban construyendo era un sigurat. Babel viene de Babilonia, ¿sí? Construyendo un sigurat. ¿Y un sigurat para qué se construía? Un sigurat se construía para consultar los astros, para consultar el futuro, pero no desde el punto de vista contado por Dios, sino para oír del futuro, contada por la otra contraparte que hay en el mundo espiritual, que es la contraparte de Satanás, ¿sí? El cual tiene todo un séquito también de personajes que le invocan y que buscan conocer de acontecimientos. Entonces, en ese orden de ideas, el hombre decide tratar de salirle adelante a Dios. Entonces, por eso Babilonia es un lugar bien interesante a través del todo panorama de la escritura. Siempre tendrá que ver con Babel, siempre tendrá que ver con entender y comprender la profecía, entender y comprender el mundo espiritual, pero bajo el patrón diferente al de Dios, que es el patrón del mundo espiritual que comanda Satanás. Dice de la escritura que ese pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia en razón a que se apartaron de Dios. Dice que es un pueblo que es llevado cautivo. El profeta Jeremías lo predijo por allá en Jeremías en el capítulo 25, predijo que este pueblo iba a ser llevado cautivo por un rey que se llamaba Nabucodonosor y los iba a llevar cautivos por 70 años allí a Babilonia. Daniel, que era un estudioso profundo de la Biblia como ustedes, se puso a leer el libro de Jeremías y le llevaba los tiempos, y hoy tendremos que hablar un poquito de los tiempos. El que definió la temporalidad fue Dios. La temporalidad tiene que ver con un concepto que se llaman los límites. Le puso límites al día y a la noche, le puso límite a la semana, le puso límite a los meses del año, le puso límites al concepto de año. O sea, el concepto de límites en cuestión de tiempo los puso Dios para el hombre. Dios le puso límites al hombre en cuestión de espacio. Cuando Dios le entrega territorios, cuando a uno le entregan un territorio, le delimitan unos límites de ese territorio que le ha sido entregado. La gran pregunta es, ¿para qué Dios introdujo, siendo un Dios eterno, introdujo ese concepto de límites en la vida del ser humano? Y es interesante que hay una gran razón de ser, ¿sí? Que estaremos viendo en el día de hoy. ¿Por qué Dios introduce los límites? Para enseñarnos que también había un mundo espiritual. Y es cuando Dios introduce el límite en el mundo espiritual entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, ¿sí? Hay un límite y Dios quería enseñar acerca de ese límite en el cual el hombre se vería involucrado. Dios es un ser espiritual y todas las creaciones que Él hace como ser espiritual tienen un contenido espiritual. Dios diseñó un mundo angélico. Primeramente, antes de diseñar al ser humano, creó un mundo angélico, dice la escritura. Y ese mundo angélico es un mundo espiritual que tiene unas características distintas a las del ser humano, pero el contenido básico y fundamental que comanda esas criaturas es la parte espiritual. Y cuando diseñó al hombre, lo diseñó con tres ingredientes fundamentales. Dice que puso un espíritu. ¿Y por qué pone un elemento espiritual? Porque Dios es espíritu. Y el único mecanismo de poder tener relación y comunicación, ¿sí? Es que el hombre tuviera espíritu para poderse relacionar con un Dios espiritual. Y la naturaleza inicialmente del hombre, la naturaleza dominante con la cual Dios crea todo lo que crea, es espiritual, incluyendo al hombre. La naturaleza dominante con la cual Dios crea al hombre es el espíritu. Dice que puso otra característica en el hombre, que es lo que se denomina el alma. Y compartíamos que define el alma la escritura, en la carta a los tesalonicenses, en la carta a los hebreos, nos habla del espíritu, nos habla del alma, nos habla del cuerpo, ¿sí? Y nos habla del alma. La palabra de Dios define
¿sí? Que la característica del espíritu es diferente a la característica del alma. Se dice que cuando Dios habla de la vida que genera el espíritu, se habla del sue de Dios. El sue de Dios es la vida que sale del espíritu, es la vida de Dios. Hay otra vida que es la vida del alma, que es el bios. Ese bios es la vida animal. Es esa vida que se gesta en cualquier ser de la creación, bien sea el hombre o bien sean los animales. Si es lo que le da el soporte a que el mundo físico tenga una connotación de vitalidad. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de vida que habla Dios. Dios habla de una vida que se gesta en el espíritu. El concepto de vida se gesta en el espíritu y se gesta en Dios. Cuando en la escritura se define a Dios, se define como a la vida. ¿Y saben qué es interesante? ¿Qué quiere decir la palabra vida? La palabra vida, al definirla, significa unidad. Y cuando Dios define la muerte, lo define como separación. La vida tiene connotaciones con unidad. La palabra muerte siempre tendrá connotación con separación. Entonces, en ese orden de ideas les contábamos la semana pasada que Israel es llevado 70 años cautivos allí a Babilonia, que es el libro de Daniel que ustedes estuvieron leyendo en esta semana. Daniel era un hombre que llega, un hombre muy joven. Se supone que Daniel es un muchacho de unos 15 a 19 años llegando a Babilonia, pero es un hombre que había sido formado, ¿sí? Estructuralmente en toda la cultura israelita, en la Torá, ¿sí? Sin embargo, llega a una cultura nueva, a una cultura que está fundamentada en el conocimiento del hombre, en el racionalismo del hombre, en el humanismo del hombre, ¿no? Que es la cultura babilónica. Muy brillante porque tal vez el reinado más importante que ha tenido la humanidad es el reinado babilónico. Es interesante que ha habido imperios mundiales. Estamos hablando de los asirios, estamos hablando de los egipcios, estamos hablando de los babilónicos, estamos hablando de los medopersas, estamos hablando de los griegos, estamos hablando de los romanos, que son imperios que tuvieron una característica de influencia dominante en el mundo, con unas particularidades muy especiales, cada uno de ellos. Y dentro de todos ellos, ¿sí? Se define que el imperio en cuanto a conocimiento, en cuanto a brillantez, en cuanto a sofisticación, era el imperio babilónico. Y dice que Daniel es llevado allí con el pueblo de Israel y es seleccionado, si ustedes leyeron el libro, dentro de un pequeño grupo que iba a ser tenido para en cuenta para llevarlos a ser los partícipes de los sabios que aconsejaban al rey. Babilonia, como les decía, viene de Babel y viene de toda una connotación espiritual donde buscaban consejeros, ¿sí? ¿Basados en qué? En la hechicería, basado en la consulta del espiritismo, basado en consulta del horóscopo, basado de una cantidad de cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, pero que no provienen de Dios, sino provienen del maligno. El rey no tomaba decisiones en el mundo de los negocios, en la cultura, si no tenía una serie de consejeros. Y eran fundamentalmente los consejeros los que tenían que darle respuesta al rey en su toma de decisiones. Y la gran parte de esos consejeros o gran parte de ese séquito que tenían a Nabucodonosor en Babilonia, pues eran gente de Babilonia. Sin embargo, él manda a seleccionar lo mejor de lo mejor que llega de Israel, de los más jóvenes, de los más hermosos, ¿sí? De lo más sabio, ¿sí? Para vincularlos a ese grupo de consejeros. Dice que Gabriel, un hombre que viene de la cultura hebrea, donde su idioma era el hebreo, ¿sí? Un hombre que viene de la cultura hebrea, su lenguaje, su cultura, si su relación con un Dios único, tiene que llegar a un mundo donde tiene que aprender una nueva cultura. Dice que empezaron a formar estos muchachos hebreos en la nueva cultura babilónica. Ellos tuvieron que aprender el lenguaje babilónico, tuvieron que estudiar la cultura babilónica para poderse relacionar y fueron apartados por un tiempo, dice que fueron apartados y se les asignó unos privilegios
que tenían estos personajes que eran y iban a ser los consejeros del rey. Dice que Daniel tuvo una característica y una particularidad. Él nunca entró en un conflicto realmente con el mundo babilónico. Dice que él sabía en el Dios que tenía, en el Dios que creía, y sabía que Dios tenía un propósito para él en ese lugar. Dice que fue un hombre que propuso desde el primer momento, a pesar que iba a tener que vivir en una cultura contaminada, dice que propuso no contaminarse. Y ustedes saben, cuando él entra a hablar con el eunuco, que era el que manejaba todo este séquito de sabios, y le propone que por favor le permita a ellos tener una comida diferente a la comida que comía el rey. Y había una razón de ser, que esa comida se ofrecía a los ídolos y él no quería contaminarse con lo que se ofrecía a los ídolos diferentes a Dios. Y ahí empieza toda la historia. Dice que cuando se hace la valoración, porque había una valoración de consejeros, dice que van al examen de valoración de consejeros y dice que Daniel fue encontrado 10 meses más sabio y su equipo más sabios, Sadrach, Mesec y Abednego, fueron encontrados más sabios que los sabios de la Babilonia. ¿Sí? Dice la escritura, y ustedes fueron leyendo el libro, que fue interesante, muy interesante, que dentro de ese proceso, una vez el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero lo peor de todo fue que al rey se le olvidó el sueño. ¿Sí? Y pues es muy fácil cuando uno ha tenido un sueño y se lo cuenta a alguien, para que muchos traten de darle la interpretación a ese sueño de acuerdo a las perspectivas que cada uno tiene en el mundo espiritual. Pero es mucho más complejo cuando se ha olvidado el sueño. Era un problema bien significativo para aquellos consejeros sabios y sátrapas que aconsejaban al rey en su toma de decisiones. Y pues, como les decía, estos reyes tenían el gran problema que para sus tomas de decisiones tenían que buscar una dirección de un mundo espiritual superior a ellos. Ellos entendían que existía un mundo espiritual y buscaban esa dirección del mundo espiritual. El gran problema es que era una cultura apartada de Dios en manos de Satanás, y la consejería, pues, ¿de quién podía provenir? Sé que venía, era de Satanás, ¿no? Sencillamente. Entonces, en ese orden de ideas, vinculan a un hombre de la cultura hebrea con unos sabios de la cultura hebrea que tienen que aprender de la cultura babilónica, que tienen que aprender el lenguaje babilónico, ¿sí? Pero son unos personajes que deciden no contaminarse, que deciden seguir fieles a Dios, buscar la dirección de Dios y el consejo de Dios. En ese orden de ideas, el rey ordena que si no le interpretan qué sueño tuvo y la interpreta, además de conocer el sueño, cuál era su interpretación, era bien crítica la situación, sencillamente iba a llevar al cadalso a toda esta gente porque sencillamente eran farsantes delante del rey. ¿Qué tipo de influencia espiritual tenían estos hombres? ¿Qué tipo de sabiduría y de dónde provenía si no tenían capacidad de darle consejo al rey? Y es interesante entonces que este hombre, viendo que nadie daba pie con bolas con lo que pasaba, decide en algún momento llevar al cadalso a toda esta gente, entre los cuales se incluía a Daniel y a sus amigos. Y dice que Daniel le intercede y le pide delante del capitán y del eunuco, les pide que por favor le permitan a él consultar a su Dios. Y dice que Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor, le revela qué tipo de sueño tuvo, y además de revelarle el sueño, ¿sí?, le revela la interpretación del sueño. Voy a ir un poco más rápido porque después nos meteremos un poco más en este detalle. Esto lo quiero contar porque fue la primera experiencia de cautividad que tuvo el pueblo de Israel. ¿Por qué fue la cautividad? Por haberse apartado de Dios. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Usted y yo hablaremos un poco hoy también del llamamiento que Dios tiene para Abraham, por allá en el capítulo 12 de Génesis, donde Dios determina que de allí vendría quien habría de liberar a las naciones y habría de ser bendición no solo para Israel, sino para todas las naciones del mundo. Allí estaba la promesa. ¿Qué promesa?
la promesa que Dios le había hecho en Génesis al hombre, de que de la simiente de la mujer nacería aquel, ¿sí?, que permitiría vencer a Satanás, pero que Satanás le produciría una herida, que es la herida que debía sufrir en el calcañar, que es la primera promesa desde el mismo momento del paraíso en que el hombre está ofendiendo a Dios, ¿sí? Dios le está haciendo al ser humano para volverlo a traer así. Tenemos que entender el concepto de la realidad del ser humano, del plan de Dios para el ser humano. La profecía, sin entender el concepto del plan de Dios para el ser humano, no tendría ninguna razón de ser. Se volvería un horóscopo en la vida del creyente. Se volvería un libro que nos habla de acontecimientos que se van a dar, pero sin sentido del por qué entender esos acontecimientos. Por eso hoy tal vez nos vamos a concentrar mucho más antes de entrar a mirar más en detalle el libro de Daniel, a ver un poco el panorama, por qué se dan ciertos eventos. Esos eventos son los que generan un plan y dentro de ese plan se generan los eventos de la profecía, se generan los acontecimientos que tienen que pasar en la vida del ser humano. De resto no habría otra razón de ser, ¿no? Entonces decíamos que la profecía, repasando un poco, no es inspirada por Dios, toda la profecía es inspirada por el Espíritu Santo. Compartíamos un poco de la Biblia, ¿sí? Hablamos también de que mucha gente quiso ver los acontecimientos que a usted y a mí nos ha tocado vivir, ¿no? Acontecimientos, por ejemplo, como cuáles. Yo les compartí la semana pasada, ya hablamos de la primera dispersión que llegaron a Babilonia, de la cual hablaremos un poco más tarde, pero la Biblia, la palabra de Dios dice que a raíz de que el pueblo persiste en el tiempo, ¿sí?, en apartarse de Dios y no entender y comprender el plan de Dios, ¿sí?, que estaba revelado allí en las Escrituras acerca del advenimiento de un Redentor, ¿sí? Dice que Dios termina dispersándolos por toda la tierra. Viene Jesús, que es el Redentor, muere por todos nosotros, ¿sí? Nace dentro de un contexto de cultura judía. Jesús era judío y en un contexto de cultura judía. Dice, Jesús vino primero a los judíos y después a los gentiles, ¿sí? Él era la respuesta para todos, pero había un orden de respuesta. Pero ellos no le creyeron. ¿Y por qué no le creyeron? Sencillamente, ¿qué pasa? Que Dios termina dispersándolos también por todo el mundo. En el año 70 después de Cristo, uno de estos reyes que vamos a estar hablando más tardecito, que es el Imperio Romano, en la cabeza de dos emperadores romanos, Tito y Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, invaden a Israel, acaban con el templo, destruyen el templo y dispersan al pueblo judío por toda la tierra. De ahí el mote del judío errante. Ellos dejaron de ser nación, el templo dejó de ser templo, Jerusalén quedó en manos de los gentiles. Hablaremos también del concepto que define la Biblia, porque es muy importante definir lo que es cuando Dios se refiere a Israel, cuando Dios se refiere a los gentiles y cuando Dios se refiere a la iglesia de Cristo. Son tres cosas totalmente diferentes, a pesar de que tienen unas connotaciones que le permiten tener en algún momento unas conjunciones, pero son distintos. Hay veces que nosotros queremos que Dios está hablando acerca del pueblo de Israel y nosotros queremos hacer que esa palabra que es con referente al pueblo de Israel sea referente a la iglesia o sea referente al pueblo gentil. Y eso genera muchas connotaciones y equivocaciones aún en los procesos de la comprensión de la escritura, ¿sí? Entonces es bueno definir la palabra de Dios cuando habla de tres tipos, no habla sino de tres tipos de personas, ¿sí? Habla de un pueblo judío, ¿sí? Habla de un pueblo gentil y habla de un pueblo que se llama la iglesia de Cristo. Judíos, los que por naturaleza nacen judíos, de la tribu de Judá, ¿sí? Y vamos a hablar del concepto también de Israel y de la división de las 12 tribus, ¿verdad? Para entender el concepto de la nación de Israel. Un pueblo gentil es el que no es Israel, que no proviene de los judíos, y la iglesia de Cristo, que son los judíos y gentiles, que terminan convirtiéndose, naciendo a través de un nuevo nacimiento al Señor. Es muy importante
en la medida que uno vaya precisando lo que dice la Escritura y la terminología de la Biblia, es muy importante dentro del estudio y el entendimiento del panorama profético. Les decía que en el año 70 después de Cristo, Israel dejó de ser nación. Que por eso usted encuentra judíos paisas, judíos rolos, judíos eh, europeos, judíos chinos, judíos de toda parte del mundo y están mimetizados en toda parte del mundo. Por eso tienen el mejor ejército secreto. La Moshe, que es el mejor ejército secreto del mundo, lo pueden manejar ellos. ¿Por qué? Porque han nacido mimetizados dentro de las diferentes culturas. Entonces, usted ve un judío que habla paisa, pero repaisa, ¿sí? Pero tiene en su naturaleza de su herencia una connotación judía, ¿sí? Y está mimetizado, entonces no pueden ser identificados tan fácilmente. Y por eso es que tienen esa característica de poder tener el mejor ejército secreto y de interpretación de los conceptos secréticos en el mundo por parte de ellos. Dice que ellos fueron dispersados en el año 70 después de Cristo y ahí dejaron de ser nación. La palabra de Dios dice que ese pueblo Dios lo volvería a traer a su tierra, porque Dios tiene un plan para ese pueblo. Así como tiene un plan para el mundo, Dios tiene un plan para el pueblo de Israel y Dios tiene un plan para la iglesia. Son tres planes distintos y usted y yo tenemos que entender y comprender el plan de Dios. Porque cuando yo empiezo a hacer un sincretismo de los planes, sencillamente voy a terminar no comprendiendo muchos aspectos del conocimiento de lo que nos quiere mostrar la escritura. Entonces, en el año 70 son dispersos por todo el mundo y dice el Señor que los volvería a traer a la nación nuevamente. En el año de 1948, ante las Naciones Unidas, se restablece el Estado de Israel. ¿Después de cuántos años? No es sino quitarle a 1948 los 70 años que llevaban desde el momento en que fueron dispersos y nos da a nosotros más de 1800 y tantos años que Israel había dejado de ser nación y vuelve a ser nación. Se le entrega un territorio que no incluía la ciudad de Jerusalén, cuando en el 48 fue entregado ese territorio de Israel. Pero la Biblia, y usted y yo lo vamos a entender y comprender cuando volvamos al libro de Daniel, y creo que usted, en la medida que leyó el libro de Daniel, encontró que las 70 semanas que están dictaminados sobre, sobre quién se dictamina, sobre quién está hablando Dios. Está hablando que esas 70, esas Shavuot, que también vamos a explicar qué es un Shavuot, ¿sí? Que son 7 periodos de 7, ¿sí? Podamos entender y comprender nosotros que Dios en ese momento está hablando del plan que Dios tiene para quién, para Israel. Esos 490 años y todos los eventos que giran alrededor de los acontecimientos que se están profetizando en Daniel tienen que ver con el pueblo de Israel. Dice, 70 semanas están dictaminados sobre tu pueblo. ¿Y cuál era el pueblo de Dios escogido inicialmente? Israel. Y sobre tu santa ciudad. O sea, las 70 semanas y todos los eventos que giren en ese marco de tiempo, ahí no tiene nada que ver la iglesia. Esos eventos tienen que ver exclusivamente con Israel. A veces queremos meter a la iglesia dentro de esas 70 semanas. Olvídese. La palabra es muy clara. Dice que las 70 semanas están dictaminadas es sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. Ahí no cabe nadie más. Dios está tratando en ese libro sobre Israel. Eso es lo que está diciendo acerca de esas 70 semanas. Está hablando de cierto desarrollo que se da en el mundo, pero el protagonista dentro de ese desarrollo es Israel. Yo sé que ustedes leyeron el libro y seguramente ya tendrán muy claro el panorama cuando entremos a estudiar un poco algo las 70 semanas. Cuando en el año 48 le entregaron el territorio al Estado de Israel, siendo primer ministro David Ben Gurión y siendo el jefe de los ejércitos Moshe Dayan. Dice la escritura que era un territorio realmente
que Dios les había vuelto a traer al territorio que Dios le había prometido desde Abraham, que los llevaría y les daría un territorio. Y Dios ha sido fiel. A pesar de que los ha dispersado y los ha sacado, ¿sí? Los ha vuelto a traer y va tratando con ese pueblo. Y el trato que tiene Dios con Israel es un trato muy particular y no ha terminado todavía el trato de Dios con Israel, como lo vamos a estar viendo. Hay un momento en el espacio de tiempo donde Dios deja de tratar con Israel y empieza a tratar con la iglesia. Empieza a tratar con un mundo gentil que se convierte. Por eso se habla de un periodo de los gentiles. Porque está hablando de un grupo de personas que estaban dentro de la promesa de Abraham. Porque el mundo gentil también estaba en la promesa de Abraham. Entra a tratar Dios con ese mundo gentil. Dice que llamar al celo también al pueblo judío, al tratar con ese pueblo. Hay un espacio de tiempo. Dice que han pasado, si ustedes leyeron el libro de Daniel, han pasado 69 semanas que se han cumplido sobre ese pueblo y sobre esa santa ciudad. Y dice que falta una semana de años. Una semana son 7 años. Una semana de 7 años en la cual Dios va a retomar el trato que se interrumpió con la iglesia para retomar el trato con Israel. Dice que durante esa semana, ¿qué hace falta? Es para tratar Dios con Israel. Ahí no dice que para tratar con la iglesia. Los 7 años que faltan es para tratar con Israel. A veces, desafortunadamente, nosotros cogemos y tratamos de meter la iglesia en un lugar que no fue el espacio de la iglesia. La iglesia cumplió un periodo y un propósito. Ahora, cuando Dios termina de tratar con la iglesia para el propósito que Dios tenía para la iglesia, porque el plan de Dios dice que Dios tiene un plan para la iglesia, dice que la iglesia será la amada y esposa del Cordero, eso es lo que dice la Escritura. Efesios 5 dice que Jesús está preparando su iglesia, está quitando las arrugas y las manchas hasta presentársela como la que Él quiere que ella sea. Uno de los propósitos fundamentales es ser la amada del Cordero. Y Dios ha ido y trató, hay un tiempo donde Dios trata con la iglesia. Pero dice que va a llegar un momento donde la iglesia va a cumplir el propósito para el cual fue fundamentalmente establecida. Y cuando vaya a cumplir ese propósito la iglesia, dice que Dios retomará su trato con Israel. Y la semana, los 7 años que hacen falta de los 70 semanas de Daniel, es para tratar con el pueblo de Israel y con la santa ciudad. Para eso es esa semana. Y vamos a estar viendo que en esa semana va a tener mucho que ver con los 7 años de tribulación que va a vivir el pueblo de Israel hasta llegar a un periodo de conversión total y la humanidad. Pero lo que quiero hacerles en este momento, quiero dejarle únicamente que quede en su memoria, es que en el 48, después de 1800 y tantos años, Dios vuelve a traer al pueblo al territorio que le había sido dado y prometido. Pero faltaba algo. Resulta que las semanas están dictaminadas no solo sobre el pueblo. En el año 48, Jerusalén no estaba en manos de los judíos. En el año de 1967, en una guerra milagrosa, el mes de junio, la guerra de los 7 días, Israel vuelve a tomar Jerusalén. Y es interesante. Empezamos a ver la conjunción no solo del pueblo, sino también de la santa ciudad. Y siempre tendremos que ver los dos elementos en el panorama profético de Dios. Israel y la santa ciudad. En 1967 vuelve a estar Jerusalén. ¿En poder de quién? En poder de los judíos.
Las cosas no han sido casuales. ¿Y a quién le ha tocado ver todos estos eventos? A usted y a mí como generación. Muchos dirán, bueno, de pronto yo no, soy demasiado joven, yo nací después del 67. Para mí es un poco historia patria lo que me está contando. Pero a muchos de nosotros nos ha tocado ver. Tal vez no la del 48, pero de pronto sí hay mucha gente de esta generación que datan de ese tiempo y les tocó ver la restauración física del Estado de Israel. Y del 67, en una guerra milagrosa, tomando unas alturas como son las alturas del Golán, que parecen una pared, una pendiente. Y uno dice, ¿cómo pudieron los tanques llegar hasta allá? Desplazar a los sirios. Ojalá cuando usted tenga la oportunidad de ir a esa tierra pueda ver lo que Dios ha hecho con esa tierra y con este pueblo. Como de una manera milagrosa y aún a pesar de la infidelidad, como Dios ha sido fiel con este pueblo. Pero dice el Señor, de acuerdo al libro de Daniel, que hay 69 semanas que ya se han cumplido y que falta una por cumplirse. Y un poco lo que queremos estudiar es qué eventos se van a dar, quiénes van a participar dentro de esa semana. Fundamentalmente, quiénes van a participar dentro de esa semana. El pueblo de Israel y la Santa Ciudad, porque las 70 semanas son dictaminadas sobre el pueblo de Israel y sobre la Santa Ciudad. Luego, los protagonistas de esa semana no es la iglesia, es el pueblo de Israel y la Santa Ciudad. Y Dios va a tratar con ellos. Dice y que los va a probar como se prueba la plata. Y lo que han vivido el pueblo de Israel hasta el día de hoy es un saludo a la bandera de lo que pasará en ese tiempo. Algo muy parecido al holocausto judío en la época de los nazis. ¿Por qué? Porque Dios está tratando en esos 7 años es sobre Israel y sobre la Santa Ciudad para llevar a qué? A ese pueblo a la conversión, a que acepten al Mesías. El pueblo de Israel en este momento no son más de 8 millones de personas. Y dice la Biblia en el libro de Zacarías que durante esos 7 años van a morir las 2/3 partes de esa nación en la prueba de la plata, como se prueba la plata. Van a morir 2/3 partes. Y que el remanente que queda se va a convertir completamente ese remanente cuando vean a Jesús como aquel a quien traspasaron. Y ahí termina el ciclo de Dios con el pueblo de Israel. Esa semana que hace que falta el protagonista no es la iglesia. Esa semana tiene que ver con el pueblo y la santa ciudad. La gente cree que la tribulación, sí es cierto, la tribulación va a ser venir sobre la humanidad. Pero esa tribulación va a llevar a la conversión de los judíos, porque allí serán probados como se prueba la plata. Hasta la conversión y la aceptación de Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Redentor. Entonces empieza a cambiar el panorama profético y empezamos a ver los 7 años que faltan, a los protagonistas que tienen que ser de los 7 años. A veces creemos que nosotros somos los protagonistas o que la iglesia es la protagonista. La iglesia nada tiene que ver ahí. La semana que falta es sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. Y esas semanas son 7 años. Y coincide con los 7 años de la tribulación que tiene que pasar la humanidad. Y es en esos 7 años donde Dios trata con este pueblo hasta llevarlo a la conversión. Yo creo que empieza a cambiar el panorama profético cuando uno empieza a ver a qué corresponde esa semana. Y empieza uno a entender el concepto de la tribulación de una manera diferente. Ustedes y yo vamos a estar mirando en este estudio de la profecía que en esos 7 años va a surgir un personaje que es el anticristo. Y ese personaje va a firmar un pacto para que se reconstruya el templo. ¿Por qué el templo se vuelve fundamental? Porque esos 7 años tienen que ver sobre el pueblo y sobre la santa ciudad.
Por eso es tan importante el templo, porque Dios está tratando es con el pueblo y con la santa ciudad. Y Dios va a ir apretando las tuercas hasta que lleva a la conversión de ese remanente. Y por supuesto que el resto de la humanidad va a chupar, también por estar apartada de Dios. Pero lo que quiero que veamos para que no vaya generando como archivos en su estudio de profecía, es que a esta generación le ha tocado ver la restauración del Estado de Israel. Le ha tocado ver que Jerusalén vuelva a estar en manos de los judíos. Usted vio que en el libro de Daniel que estuvo leyendo, habló que después del reinado babilónico que representaba la cabeza de oro, vendría otro que tenía el pecho y los brazos de plata. ¿Cuántos brazos son? Dos. ¿Cómo era el imperio medo-persa? Eran dos imperios, los medos y los persas. Pero era un imperio en cuanto a valor inferior al imperio babilónico. De mucha fuerza era el imperio de los medo-persas. Lo asemejan al ojo, al oso. Al babilónico lo asemejan al león. Y después de los medo-persas dice que vendrá otro imperio que tiene el vientre y los muslos de bronce. Y lo asemejan al leopardo, lo asemejan al carnero. Un animal que es muy veloz. Y después de los medo-persas vinieron los griegos con Alejandro. Alejandro fue un hombre que conquistó el imperio muy joven. Muy rápidamente conquistó el imperio. Y también muy joven murió. Y su imperio lo asumieron sus 4 generales de ejército. Y después de los medo-persas, que es el vientre y los muslos de bronce, que tuvo la visión que tuvo Daniel, dice que las piernas, ustedes ven que las piernas son 2 y son la parte más larga del cuerpo humano, la parte más larga son las piernas. Y son 2. Y la palabra de Dios define que ese príncipe era Roma, que estaba constituido por oriente y por occidente. Y como las piernas son la parte más larga, también fue el imperio que ha sido más largo en la historia de la humanidad. Algo de así como 1000 años. Y a usted y a mí nos podemos estudiar no solo la historia cristiana, sino la historia secular. Y podemos ver que eso fue real, eso es verídico, se cumplió tal cual como estaba puesto en la escritura. Por eso digo que hoy en día la profecía, entenderla inclusive es mucho más sencilla, mucho más fácil, porque nos está tocando ver acontecimientos cumplidos y que se han cumplido en un 100% de exactitud. Entonces lo que falta por cumplirse, esperamos que también se cumpla tal cual, porque tenemos toda una seguridad, una fidelidad de que lo que se ha propuesto. Y todo esto, que es lo que dice este pasaje de la Biblia, dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que estamos viendo usted y yo. Nuestros oídos, porque estamos oyendo lo que estamos oyendo. Que muchos profetas y muchos justos quisieron verlo. Yo creo que los 12 apóstoles se hubieran, ¿quién hubieran dado por estar en este momento? El apóstol Pablo. Todos ellos murieron esperando este momento, anhelando este momento. Hombres de mucha preeminencia. Pero Dios le dio el privilegio a usted y a mí. Les compartía que trae una bendición leer la profecía. Cuando está hablando en Apocalipsis de bienaventurados a los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Compartía que el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y es que nos habla del Apocalipsis, porque nos está hablando de las 69 semanas que se han cumplido sobre Israel y sobre la Santa Ciudad. Y falta una semana de años. El libro del Apocalipsis nos habla de esa semana. El libro de Apocalipsis nos habla de la revelación. En el libro de Daniel se nos habla de las 2 venidas de Cristo. De la primera como en un Mesías sufriente y se nos habla también de la venida como un Mesías triunfante.
Cristo vino como Mesías sufriente, no falta sino una segunda venida, que es la venida como Mesías triunfante. Y el libro del Apocalipsis nos habla de esa semana, que no habla el libro de Daniel, nos habla el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos habla de esa semana de años y lo que va a pasar en esa semana de años. Y nos habla de que esa semana de años va a estar dividida en dos periodos de 3,5 años y de 3,5 años, donde va a surgir, donde va a haber sellos, trompetas y copas, juicios. Sí, son juicios de Dios sobre la humanidad, pero ¿qué fin tienen esos juicios? ¿Con quién está tratando Dios en esa semana? Con Israel y con la santa ciudad. Por eso el primer sello es el surgimiento del anticristo, que es el que se encarga de hacer pacto con muchos para que se reconstruya el templo. ¿A quién hace referencia el templo? A Israel. El libro de Apocalipsis nos habla desde 7 años, o por lo menos la gran parte del libro nos define los 7 años. Tiene un comienzo y un fin, el libro del Apocalipsis, pero entre el comienzo y el fin, todo lo que está dentro del intermedio es referido a los 7 años. ¿Y esos 7 años con quién tienen que ver? Con Israel y con la Santa Ciudad. Qué interesante, ¿no? Y así lo define el apóstol Juan cuando define el libro del Apocalipsis. Dice que es la revelación de Jesucristo, pero como el Mesías triunfante. No está hablando de la primera venida del Mesías. De eso nos habla en el libro de Daniel. Aquí nos está hablando de la segunda venida del Mesías como Mesías triunfante y cómo Jesús trata con Israel y con la santa ciudad. Por eso la tarea para la semana entrante es que usted lea y lo vaya apuntando de una vez. Ezequiel 36, 37, 38 y 39. Le estoy dando los tips. Si usted se lee estos tips que le estamos dando, casi que puede tener todo el concepto del panorama profético de la escritura. Ahí en Ezequiel 36, 37, 38 y 39 nos habla de cómo Dios va a tratar con Israel durante esos 7 años. Nos habla de que restaurará a Israel completo. Hoy vamos a estar viendo, cuando hacemos el panorama profético, cómo Israel se dividió después de Salomón. Israel se dividió en dos reinos, uno al norte y uno al sur. Uno comandado por uno de los hijos de Salomón y otro comandado por un jefe de ejército de Salomón. ¿Producto de qué? De la idolatría de Salomón. Se van 10 tribus al norte y ese reinado se llamó Israel y 2 tribus al sur. Y ese se llamó Judá. Las 2 tribus del sur eran Judá y Benjamín. Las otras 10 se fueron al norte. Los del norte fueron llevados cautivos a Siria y los del sur fueron llevados cautivos a Babilonia. Y desde esa época ellos dejaron de ser 2 reinos. Perdón, un solo reino para volverse en 2. Y vamos a ver cómo nos cuenta el Señor que empieza a juntar nuevamente a la tribu de Efraín al norte, que es el reinado de Israel compuesto con 10 tribus, con la tribu de Judá al sur. Y dice que junta los 2 palos. Nuevamente los junta. Nos habla del trato que va a tener Dios con Israel. Cuando nos habla de un ejército que vendrá de los confines del norte, que se llama Gog, pueblo de Magog, príncipe de Mesec y de Tubal.
Gov quiere decir príncipe. Y Mesec es el antiguo nombre de Moscú. Ellos y sus aliados dicen que van a venir a Israel. Lo van a invadir. Y eso es a lo que se refiere Mateo 24, que muchos creen que es el arrebatamiento. No. Que se van a, cuando ellos están allí en paz, dice que no los vaya a coger en día de reposo, ni en día de parto, porque va a venir un ejército desde los extremos y de los confines del norte, y los van a invadir. Y como les decía, eso es apenas un saludo de la bandera. Eso dice Ezequiel 38. Vendrá este ejército con sus aliados, con Persia, con el Irak de hoy, con la Persia de hoy, que es el Irán de hoy, con la Etiopía, que es el Togarma. Invadirán. Y le tocará a Israel, les tocará salir huyendo de su tierra. Y terminarán escondiendo, y se tendrán que van a terminar escondiéndose en el desierto. Muy seguramente en Petra o no sé en dónde. Y todo eso buscando que ellos se conviertan al Señor. La construcción del templo se refiere a Israel, hijo de Dios. El templo es de los judíos. Nada que ver con la iglesia. Yo les decía hace 8 días que cuando los discípulos fueron a compartir de Cristo en el templo, lo sacaron del templo. ¡Afuete! Y les tocó salir al pórtico de Salomón, que era el límite con el pueblo gentil, donde iban los gentiles. Y de ahí el Señor los mandó a las casas. Como dice el libro de los, hoy en día que está de moda, todo lo terminado en 19, COVID-19. Hechos 19 dice que nuestro amigo Pablo estaba en Éfeso, predicando en las sinagogas, y Dios lo sacó de las sinagogas a las plazas. Lo expulsaron. En esos 7 años, los que van a estar encargados de la evangelización en el mundo es el pueblo judío, porque esos 7 años se refieren a Israel y a la Santa Ciudad. Y de ahí que la palabra de Dios habla de la conversión de 144,000 judíos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y a ellos les corresponde evangelizar antes de a los ángeles y antes de los 2 profetas. Y por eso el evangelismo mundial, como nunca se ha dado, se dará en ese tiempo. Pero le corresponde a ellos. Y tendrán que chuparse el trato de Dios con la humanidad y con ellos, porque no se han convertido. Ellos se terminan convirtiendo al final. Y se convierte apenas un remanente, dice la Biblia, dice el libro de Zacarías. Lo mirarán como aquel a quien traspasaron, y lo llorarán como se llora a hijo unigénito. Y en ese momento, el remanente que queda dice que todo se convertirá. Interesante. 7 años donde tiene que ser protagonismo Israel y la Santa Ciudad. Y el templo va a ser profanado por el anticristo, por la bestia. Entonces, todo tiene una connotación en esa semana con el trato de Israel y la Santa Ciudad. Y empieza a ver uno con más claridad el panorama profético. Porque ya no hace sincretismos, empieza a meter una pieza donde no cabe la otra. Si ustedes estudiaron bien el libro de Daniel, se van a dar cuenta de que allí en el libro de Daniel nos habla de la primera y la segunda venida de Cristo. Hay 6 factores, 3 se refieren a la primera venida y 3 se refieren a la segunda venida. Nos habla de un príncipe. ¿Que quién está reinando en ese momento? Roma. Y dice que en la última semana, si usted lee el contexto del pasaje, dice que ese príncipe, que es Roma, será participante de ese proceso. Usted me dirá, pero bueno, si Roma
Se acabó hace tantos años, ¿cómo así, Roma? En 1952 se crea una comunidad de naciones que se empezó a gestar que se llama la Comunidad Económica Europea. Y ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo. Hoy en día hay un Parlamento Europeo, una moneda europea. La Biblia dice que el anticristo saldrá del mundo gentil. Así dice la Biblia. Roma eran gentiles. El anticristo saldrá de ese imperio, de ese principado gentil que es la restauración de Roma. Pero dice que va a tener un aliado que se llama el falso profeta, que es alguien que tiene que tener unas características y unas particularidades, que tenga influencia dentro del pueblo judío, porque acuérdense que la semana de años que hace falta es sobre Israel y sobre la Santa Ciudad. La semana que hace falta no es sobre no, los protagonistas, no es la iglesia, para nada. La semana sigue siendo protagonista de Israel y la Santa Ciudad porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios le profetizó a Daniel. Y que falta por cumplirse una semana y se cumplirá en el libro del Apocalipsis. La mayoría del libro del Apocalipsis habla de esa semana. Después de esa semana, dice, el Señor vendrá sobre el monte de los olivos a reinar por 1000 años. Se habla del concepto del milenio. ¿Viene a reinar con quién? A reinar con su iglesia. Durante la trámite del estudio vamos a estar viendo qué pasa con la gente, qué pasa con la iglesia, qué pasa con la gente que se convierte después del arrebatamiento, qué pasa cuando ellos van a, es cierto, cuando resucitan unos, cuando resucitan los otros, qué va a pasar durante ese periodo del milenio. Entonces, ya deja de hablar de la semana de años, ¿qué hace falta? Con la llegada de Cristo, y cuando la llegada de Cristo es que viene la conversión final del pueblo judío. Cuando lo vean como aquel a quien traspasaron. ¿Y cuándo viene Cristo con su iglesia? Al final de ese tiempo es que viene la conversión del remanente final. Y así lo describe el libro de Zacarías. Y después habla del 1000 años, después de los 1000 años, en el cual va a estar atado Satanás. Dice la Biblia que a Satanás volverá a ser suelto, estimula a mucha gente que está rebelde contra Jesús, y Dios interviene de una manera sobrenatural y acaba con esto, y vamos a un juicio que se llama el juicio del trono blanco. ¿Dónde van quiénes? ¿Dónde van? No los creyentes. A ese juicio van los que no creyeron. Miren, hijos de Dios, la salvación desde Génesis a Apocalipsis ha sido por gracia y el medio de la fe. Los del Antiguo Testamento esperando la venida de Cristo y nosotros los del Nuevo aceptando la venida de Cristo. ¿Y qué es la gracia? Es recibir algo que es inmerecido. Es darle a alguien lo que no se merece. Eso quiere decir la palabra gracia. Cuando yo le doy a alguien lo que no se merece. La gracia no es un bono ni un carnet. Es darle a alguien lo que esa persona no se merece. Y tiene que ver con el amor, porque Dios es amor. Entonces dice que después, cuando la gente que va al juicio del trono blanco es gente que murió en el Antiguo Testamento y se quedó en un lugar que se llamaba el Hades. En el Antiguo Testamento, cuando la gente moría, había un lugar que se llamaba el Hades, que su nombre es Seol, Hades o sitio de espera de los muertos. Uno en hebreo, otro en griego y otro en castellano simple. A ese lugar iban los que morían, tanto los creyentes como no creyentes, y en ese lugar estaba dividido en dos partes, dice el Evangelio. A un lado estaban los que habían muerto esperando la venida del Redentor, y a otro lado, que tal vez creían en Dios o tal vez no creían, pero nunca aceptaron la gracia y la fe para ser salvos. Usted me dirá de dónde lo dice la Biblia. Hay una parte en la Biblia donde nos habla del rico y Lázaro.
Ahí nos está hablando de un hecho real, ahí no nos está hablando de una parábola. La parábola es cuando yo tomo un elemento del mundo natural para enseñar una verdad espiritual. Esa parte de la escritura no es una parábola. Ahí nos está contando el Señor claramente que existe ese lugar. Y ese lugar iban los creyentes y no creyentes. La gente que moría allí en otro nivel, por supuesto, pero se seguían viendo, se podían identificar, podían hablar, se podían comunicar, todo eso en el nivel superior. Dice que charlaba el rico con Abraham y le pedía que por favor enviara a Lázaro. Dice que había un abismo que los separaba. Y el rico ya sabía para dónde se iba a ir. Los que iban a ese lugar ya sabía para dónde iban. No saben para dónde van. Él ya sabía que él no había caso con él. Es un pasaje que niega rotundamente el concepto del purgatorio. De segunda oportunidad después de que uno muere. Dice la Biblia que lo llamaba y le decía, mire, por favor, mire, yo sé que me voy a tostar ya para el resto de la vida, pero por favor mande a Lázaro para que le diga a mi familia que sí hay una vida después de esta. Ese lugar se llamaba, o se llama, Seol, Hades, o sitio de espera de los muertos. Cuando Cristo murió, dice que bajó hasta allá, hasta el seno de Abraham. ¿Para qué? Para recoger a todos los creyentes que estaban en el seno de Abraham y llevarlos al tercer cielo, donde está Dios Papá. Y ese lugar quedó únicamente ¿para qué? Para albergar a toda la gente del antiguo y del nuevo, de los que en el milenio van a morir no creyendo en Jesús y van a ir al juicio final. Toiticos ellos van a ir allá. Y esos son los que van al juicio final, dice la Biblia. Que es un juicio donde Dios manifiesta su justicia plena. Dice que los libros van a ser abiertos. ¿Qué libros? La palabra de Dios habla de los, cuando habla de libros en la Biblia, el primero que define es el libro de la ley, o el libro, el estándar de Dios de santidad. El segundo libro que habla la Biblia es el libro de tus obras y de las mías. Dice Salmo 139, que cada uno de nosotros tiene un libro en el cual están escritas todas las cosas que han de acontecer. O sea, cada uno de nosotros hay un libro, creyentes y no creyentes. Y a otro libro, cuando habla la escritura, es el libro de la vida, que están los que son salvos. Usted y yo, los creyentes, no vamos a ir a ese juicio. Ya hablamos de que hay otro juicio al cual vamos. Lo ampliaremos un poco en estos días. Los que van allí ya saben para dónde se van. Dios va a coger y le va a leer la Biblia de una manera justa a cada persona. Tú que decías que podías ser salvo por tus propios medios, debes de haber cumplido con el 100%. Ok, yo acepto que tú digas que lo pudieras hacer. Dios es justo. Cuando hay alguien que dice que él puede, entonces Dios le toma la palabra. Le leerá, dice mi norma es 100%. No es ni el 28, ni el 30, ni el 40, ni el 99, ni el 99,7. Es 100% para entrar al reino de los cielos. Vamos a estar hablando un poco del aspecto jurídico para ir al cielo. Dice que le leerá a cada uno y comparará y va a ver que no hacen match. Match es que cumple exactamente con lo que Dios dice. Pero Dios en su justicia dirá, bueno, de pronto, ¿será que estará aquí en el libro de la vida? Y empezará cada uno a buscar por su nombre o su apellido. Y no los encontrará. Ese es un juicio justo de Dios, conforme los parámetros que el mismo hombre definió por no creerle a Dios de lo que era la oferta de Dios para la redención del hombre. Pero Él es justo. Dice que después de ese juicio, mandará a Satanás, mandará al Hades, mandará a la muerte, todo va para el infierno. Y dice que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Pero tu eternidad y mi eternidad va a ser en este planeta llamado Tierra. ¿Nuevo? Sí. Y dice la Biblia que Dios trasladará su despacho del tercer cielo a la tierra, en la ciudad, nueva ciudad de Jerusalén. Dice que allí habrá un trono del Padre, un trono del Hijo y el río del Espíritu.
Es interesantísimo poder entender los planes de Dios dentro de un panorama completo. Entonces empieza uno a entenderle el sentido de la profecía y empieza a cogerle uno el gusto a esto, aún el gusto a los acontecimientos que se van a dar. Y dice que después de los cielos y nueva tierra, hasta ahí nos deja entrever la escritura. Pero nos dice elementos interesantes. La iglesia es la esposa del Cordero. Y Cristo no se casó para pasar un milenio con la iglesia y después separarse. Nosotros fuimos llamados a ser la esposa por la eternidad. Las cosas espirituales son eternas. Y usted y yo fuimos hechos la familia de Dios. Y que fue el medio para Dios volvernos a traer a su paternidad. Y se empieza a cumplir Juan 14 al 17. Así como yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, así ustedes también estén en mí y estén en el Padre, para que todos seamos uno. ¿Qué es la vida? Unidad. ¿Qué es la muerte? Separación. Hasta ahí nos cuenta la Biblia en el libro de Apocalipsis. Seguramente cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios tendrá unos planes maravillosos, porque creo que una eternidad es mucho tiempo para muchas cosas que Dios haya planeado de antemano. Por eso dice que es bienaventurado el que lee, oye las palabras de este libro. O sea, muy, muy feliz. Usted y yo tenemos que encontrar un espectáculo en este libro. Cuando hablemos un poco de la semana, de los sellos, de las trompetas y de las copas, vamos a ver cómo Dios va a tratar con Israel y con la santa ciudad y el efecto que trae en la humanidad todo ese trato. Sigue la escritura, ya vimos el panorama profético, que está el año 2020, que es la época de la iglesia. ¿Cuándo arranca la iglesia? En la iglesia se empieza a hablar en el libro de los Hechos, donde se habla por primera vez del concepto de eclesía, es el libro de los Hechos. ¿Y qué quiere decir la palabra eclesía? La palabra eclesía somos usted y yo, nosotros los creyentes somos la iglesia. Dios no vino a construir templos, Dios no vino a construir monumentos, Dios no vino a construir, dijo, el fundamento es Cristo y sobre ese fundamento que es Cristo, edificaré mi iglesia, mi eclesía. Dice que el que va construyendo la iglesia es Cristo, el que va adhiriendo a la gente a la iglesia, dice el libro de los Hechos, dice es el Señor. Dice, y él va adhiriendo a la iglesia a los que él ha llamado. Es él. No somos usted y yo que salimos a vender cupones a ver quién se quiere afiliar. Es una mala comprensión que el hombre ha hecho y distorsión del concepto de la palabra eclesía y de lo que es la iglesia. Yo personalmente sí le doy muchas gracias a Dios por este tiempo que estamos pasando. Porque es un tiempo donde Dios en de tiempo de cuarentena volvió a llevar la iglesia a las casas. Lo que estamos haciendo aquí es iglesia, hijos de Dios. Y está usted en su casita tomándose su kumis, tomándose su jugo, ¿sí? Y compartiendo con el cuerpo de Cristo. Ojalá hoy pudiéramos todos participar, no que sentara un personaje aquí a pontificar de un tema. Estamos en ese periodo de la iglesia que arranca. Dios deja de tratar con Israel en la semana 69. ¿Qué dice la semana 69? ¿Qué dice? La semana 69 termina en la muerte del Mesías. Ahí termina. Ahí termina el trato de Dios con Israel y arranca un comienzo. ¿Cuál es el comienzo que arranca? El comienzo de la iglesia. Dios interrumpe por un tiempo el trato con Israel y empieza a tratar con la iglesia. Esa parte de la iglesia estaba entre la promesa de Abraham, sí, estaba entre la promesa de Abraham. Pero es distinto a la iglesia a Israel. Y por allá en algún pasaje de la escritura de la iglesia, Dios introduce un término del Israel de Dios.
Y por allá en la carta a los Gálatas, y Dios introduce a través de una figura de Agar y de Isaac el concepto de Israel como el nacido de la carne y el concepto del Israel de Dios que es el nacido del Espíritu. Es bien interesante lo que dice la Escritura, pero es marcada la diferencia. Aquí está tratando con la iglesia. Seguramente empieza la época de los gentiles y dentro de una cultura judía, porque los 12 discípulos eran judíos, Dios levanta un hombre que es Pablo, que es judío, pero lo convierte, lo llama a desarrollar un ministerio que es el ministerio entre los gentiles. Y empieza a ser protagonista el ministerio de los gentiles. Seguramente muchos judíos se conviertan, pero quienes son protagonistas en este momento es el tiempo de los gentiles, hasta que termine el tiempo de los gentiles. ¿Y saben? Porque estaba profetizado desde Abraham. Porque Dios no es excluyente y Dios no hace excepción de personas. Pero había un orden. Primero el pueblo que él había llamado y también los otros, los gentiles. Y Dios empieza a tratar con la iglesia desde ¿cuándo? Cuando se constituyó la iglesia en el libro de los Hechos. Vino el Espíritu Santo y ahí arranca el concepto de la iglesia. Y ahí es donde se empieza a hablar del concepto de iglesia. Antes no se hablaba de concepto de iglesia. Dice que ese silencio que hay del trato de Dios con Israel es el silencio en el cual Dios trata con la iglesia. Y un poco, para los que les gusta el concepto de la estudio, de la cultura y del panorama del Antiguo Testamento, miren que las fiestas judías son 7 fiestas. 7 de primavera, son 7 fiestas, 4 de primavera y 3 de otoño. Las de primavera arrancan en marzo y las de otoño en septiembre. Y hay un lapso entre marzo y septiembre. Y las 4 primeras se refieren a la primera venida de Cristo. Y las de otoño se refieren a su segunda venida. Entre ellas el concepto del nuevo año, del Rosh Hashanah, del Yom Kippur y del Sukkot, que es la de tabernáculos. Pero hay un margen de tiempo, de distancia entre las dos. Y son para el pueblo judío, no son para la iglesia. Las 4 primeras se dan en un momento, después hay un tiempo frío, seco, distanciado, y vienen las 3 finales. 4 que se dieron en la primera venida y 3 que se darán en la segunda venida. Cuando venga Cristo por segunda vez. Dice la escritura que vendrá un momento que es el rapto de la iglesia. También les voy a invitar a que lean 1 de Corintios capítulo 15 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Con esos 2 capítulos pueden entender el arrebatamiento. El pueblo judío cuando se movía, se tocaban unas trompetas que iniciaban o un comienzo o un terminar. Cuando el campamento tenía que moverse, se tocaba una trompeta y empezaba el pueblo a arreglarse. Sabían que había que arrancar. Y cuando se tocaba la última trompeta era un momento de partida. Ese era el significado de la trompeta, no tenía otro significado diferente. Era una trompeta para arrancar y una trompeta para terminar. Y se vuelven a introducir en el Apocalipsis. Es interesante que cuando vayamos a mirarlo del Apocalipsis, el concepto de las trompetas es el concepto de las terceras partes, donde dice que las terceras partes van a ser destruidas, tanto del agua como de la vegetación, etcétera, etcétera.
Ya las copas es concepto del juicio final. Este concepto del arrebatamiento yo les compartí a ustedes es, si ustedes me preguntaran ahora si todas las condiciones están dadas para que haya arrebatamiento, sí, están todas dadas. Porque es que el arrebatamiento es de la iglesia, nada tiene que ver con los judíos. El templo tiene que ver para los judíos. Por eso está dentro de los 7 años de la semana que hace falta. El sacrificio tiene que ver para los judíos, no para nosotros. Por eso creo que el Señor, cuando empieza a hablar del Apocalipsis, el primer capítulo lo hace para manifestar la revelación de Cristo con referencia a lo que es los últimos 7 años. Y durante esos 7 años, Cristo va a tratar con Israel y con la Santa Ciudad. Después introduce a la iglesia en los capítulos 2 y 3. Y el capítulo 4 dice su vida acá. Y de ahí, de ese capítulo, se deja hablar de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el capítulo 22 de la Apocalipsis. Interesante, ¿no? Y usted ve que en el capítulo 7 arranca con la conversión de los 144,000 judíos. Pero bueno, no me quiero adelantar. La palabra de Dios dice que Dios va a sacar su iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Usted me preguntará si creo que a nosotros nos tocará, por supuesto, y vamos a verlo hablar un poquito sobre eso. Voy a ir un poco más rápido porque creo que estoy tomando mucho tiempo en esto. El arrebatamiento, les decía que en los 7 años hay 2 elementos que se dan en el cielo, en esos 7 años, que es el tribunal de Cristo para la iglesia, para los salvos, que es el juicio de los galardones y las bodas del Cordero. Las bodas es con quién, con la iglesia. Las bodas no dice la Biblia que sea con nadie distinto. Cuando habla el Nuevo Testamento de un matrimonio con Cristo, habla de un matrimonio con la iglesia. Por eso creemos que estos 7 años en la parte de arriba tendrá que ver con nosotros. En la parte de abajo son los 7 años de la tribulación donde Dios trata con Israel y con la humanidad, el resto de la humanidad. Después de eso viene la segunda venida que hemos hablado, donde Cristo viene con su iglesia sobre el monte de los olivos. La batalla de Armagedón, que ya hablaremos un poco más adelante de esto. El reinado milenial que ya hablamos, el juicio final que ya hablamos, nuevos cielos y nueva tierra que ya hablamos. Decíamos que el propósito era tener claro un panorama profético. Yo les hablé de un panorama, por eso vamos a ir ahora a hacer un panorama por la Biblia, a entender el porqué de la profecía, cuál es la razón y el sentido. Sin un panorama no hay razón ni sentido para la profecía. Que afirmemos nuestra confianza en Dios de que Él ha cumplido todo lo que Él ha dicho en su palabra. No hay nada que haya dejado de cumplirse de lo que ha sido profetizado hace tantos años hasta el día de hoy. Se ha cumplido todo con una exactitud meridiana. Entender cuál es el propósito de nosotros como iglesia en este momento. Usted y yo tenemos un propósito. Glorificar a Dios, ser bendición para muchos y ayudar a cumplir la gran comisión. Son 3 cosas que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para glorificar a Dios, para hacer bendición a otros y para ayudar a cumplir la gran comisión. Y para estar expectantes, hijo, tener esperanza. Uno tiene esperanza cuando piensa en el futuro. A veces hablamos más del pasado que del futuro. Hoy en día la iglesia poco habla del advenimiento de Cristo. Es más, fue como moda en una época. Y como vio que no llegaba y como hubo muchas predicciones mal establecidas, porque hubo gente que se atrevía hasta profetizar cuándo iba a venir Jesús. Y como no vieron el cumplimiento, entonces terminaron perdiendo la credibilidad. Y dice la Biblia que al final mucha gente dudará del advenimiento de Jesús por segunda vez. Y lo más triste es que se da en la iglesia. Y voy a hablar de iglesia que dice ser nacida de nuevo.
Ya esto lo habíamos visto. Hablamos de Mateo 24, que sé que juiciosamente lo estudiaron esta semana. Las tres preguntas que le siguieron al Señor. ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del tiempo? La primera pregunta casi que la hemos totalmente respondido. En el año 70 después de Cristo, dos emperadores romanos, Tito y Vespasiano, invadieron Israel, destruyeron el templo y el último reducto que tomaron de Israel fue el fuerte de Masada, donde había un reducto que luchaban por la independencia del Estado y allí terminaron suicidándose, es lo que dice la historia, cuando las legiones romanas cercaron el lugar para tomarlo. Y dispersaron a los judíos por toda la tierra, desde el año 70. ¿Qué señal habrá de tu venida? Como les decía, para los discípulos, estas preguntas tienen que haber sido de un diálogo con el Señor y de una discusión con el Señor. El Señor les estaba hablando de la destrucción del templo y ellos le insultaron dos preguntas adicionales. Y si se las hicieron era porque han hablado de eso. Esto no fue una ocurrencia genial de ellos. Cuéntanos también, dinos cuándo vas a venir tú por segunda vez. Medianamente creían en la primera, ¿no? Ay, porque lo tenían, ¿no? Pero cuéntanos qué señal habrá de tu venida, la segunda venida de Cristo, que hemos hablado que vendrá con su iglesia sobre el monte de los olivos. ¿Y qué señal habrá del fin del tiempo? Usted, dentro del panorama que vimos ahora, vemos que la segunda venida de Cristo no termina todo. Dice que después de la segunda venida viene el milenio, después del milenio viene el juicio final, después del juicio final vienen los nuevos cielos y nueva tierra. Y está hablando de la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin de los tiempos? ¿Cuándo serán estas cosas que hablan de tu venida? Entonces, Israel es clave en las profecías bíblicas, súper clave. Muchos dicen que es el reloj de Dios, que el pueblo de Israel y la santa ciudad son el reloj de Dios. Y hemos visto que son el reloj de Dios, pues claro que son el reloj de Dios, porque nos marcan los tiempos. Voy a tratar de hacer un cambio acá, si ustedes me perdonan, porque quiero a partir de aquí introducirme en el panorama. La tecnología hoy nos ha hecho algunas jugadas. Si me salgo en un momentico, no se salgan que entraré, volveré a entrar. ¿Pueden ver esta figura? Ya en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, señor. No la pueden ver. Cantaba la historia de Contar la todo, historia. desde por ahí a eso y todas las anécdotas que habían de los hijos y no sé qué. Y yo juraba, o sea, terminamos en la normal, ella se graduó, yo también. Ok. No se me vayan a aburrir. Nosotros habíamos planificado esto. Quiero contarles como testimonio que al principio, cuando nos juntamos con Wilson para empezar, tuvimos problema para el proceso. Y ¿están escuchando? Sí, señor. Okay. Tuvimos problemas para el proceso de la reunión y ahora dejamos todo listo. Y cuando íbamos a entrar al archivo, ya lo habíamos predeterminado, pero
Wilson debe estar que sufre al otro lado. No, señor, tranquilo, Rubén, tranquilo. Es parte del ejercicio. Bueno, vamos a tratar de... ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí, señor, ya. Sí, señor. Bueno, quiero que empecemos por este panorama porque es importante entender el panorama por varias razones. Dice la Biblia que en el principio, es el capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio Dios creó, y habla de un mundo celestial y habla de un lugar. Yo les decía a ustedes que hay tantas galaxias. Si usted y yo que vivimos en la Vía Láctea, para poder desplazarnos de un lugar de la Vía Láctea a otro, y es apenas la galaxia más simple, vamos a gastar años luz para ir de un lugar a otro. ¿Y qué es un año luz? Yo les decía, coja 300.000 kilómetros por segundo, multiplíquelo por 60 segundos, después eso le da un minuto de un año luz. Después eso multiplíquelo por 24 horas. Y así vaya haciendo las multiplicaciones para ver hasta que llegue un año, por 12 meses, por 30 días primero, después por 12 meses, para saber cuánto es un año luz en cuestión de desplazamiento de la luz. Y para ir de un lugar a otro son años luz, miles de años luz, de una sola galaxia, que es la más cercana. Y hay multitud de galaxias donde se gastan en la limitación que tenemos en el desplazamiento nosotros ahora, miles de años luz. O sea, Dios creó un mundo celestial y creó la tierra porque Dios ya tenía un plan para la tierra. O sea, a Dios no lo coge desprevenido la creación del hombre. Nada de lo que ha pasado ha cogido desprevenido a Dios. En el plan de Dios, la tierra tenía un fin. Y era que allí Dios había previsto poner al hombre. Pero en las matemáticas el orden de los factores no altera el producto. En la Biblia sí. Dice que Dios primero creó un mundo celestial. Y después creó la tierra. Y en ese mundo celestial creó un mundo angélico. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos hablan de Satanás. Dice, tú eras el sello de la sabiduría. Era súper sabio. El sello de la sabiduría. Haga de cuenta como ponerle el sello de calidad hoy en día a algo que usted diseñe. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es un ángel bello, sabio. Fue creado perfecto, sello y sabio. Dice, hasta que selló en ti maldad. Entonces, en el mundo espiritual, que no se conocería sino el bien y la vida, nace el concepto de la maldad en el mundo espiritual. ¿En quién? En Satanás. Dice, hasta que selló en ti maldad. Y dice además, iniquidad y pecaste. La maldad y la iniquidad y el pecado surgen con Satanás. O sea, en un mundo espiritual donde no existía sino el bien, la unidad, este personaje que fue creado con esos atributos tan hermosos, tan grandes. Y apunte los pasajes porque no me voy a detener esta noche porque gastaría mucho tiempo. Isaías 14 y Ezequiel 28. Y aporte los versículos, versículo 12 en ambos capítulos. Habla de él. Dice que él quiso sentarse en el trono de Dios, que era el encargado de la música en el cielo. Los primores de los tamboriles fueron preparados para él en el día de la creación. Entonces, en el mundo espiritual surge un concepto que es el concepto de la maldad, la iniquidad y el pecado. ¿En quién? En Satanás. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo permitió Dios? Porque Dios tenía un plan. Y aún eso estaba en el plan de Dios para el hombre. Dice que Dios empezó, miren quién empieza a establecer los límites, Dios. ¿Quién fue el que hizo el día y la noche? Dice, y fue el día y la tarde un día, ¿verdad?
¿Quién fue el que decidió los límites del día? Dios. ¿Quién fue el que decidió los límites de la semana? Dios, 7. 6 días trabajó y el séptimo descansó. ¿Para quién fueron definidos los límites? Para nosotros, el ser humano. Nos enseñó límites de tiempo, nos enseñó límites de espacio. Dice que lo puso en un lugar que se llama bebé. Era un límite de espacio. Y dice que dentro de ese lugar le mostró que había unos límites. Había un árbol de la vida y había un árbol de ¿qué? Que producía muerte. O sea, los límites los estableció para mostrarle que también había un límite en la vida y en la muerte. Y le dijo qué pasaría. Que él iba a sufrir una influencia espiritual. Sí, el hombre le iba a sufrir. Dios se lo dijo claritico. Le dijo, ¿qué pasaría si él no se mantenía dentro de los límites de comer del árbol de la vida y comía del árbol que producía muerte? Iba a morir. Le estaba hablando de que había dos principios en el universo del mundo espiritual. El principio de la vida y el principio de la muerte. Como se dice, se lo dijo, se le advirtió, se lo recomendó. Cuando Adán cayó a ciencia y conciencia. Y ocurre el momento de la caída. Pero quiero que usted tenga en mente, para el concepto profético, que quien diseñó los tiempos fue Dios, y Dios diseñó los días, las semanas, diseñó los meses. Si usted lee el libro del Apocalipsis, dice que va a poner unos árboles que dan fruto cada mes del año, y son 12. Y cuando habla en el libro de Daniel, habla de un año de 360 días, con 2 periodos de 3,5 y 3,5 años. O sea, Dios quería que conociéramos el concepto de tiempo, porque en la profecía hay un concepto de tiempo. El hombre cae, viene la maldición. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre se salió de la paternidad de Dios. Y se puso al comer, no fue cualquier tontera lo que hizo, se salió de la paternidad de Dios y se puso bajo la paternidad de Satanás. Murió espiritualmente. ¿Qué le permitía al hombre comunicarse con Dios, el Espíritu? La misma esencia de Dios estaba en el Espíritu que tenía. Pero el amor de Dios es tan grande por el hombre y el plan que tenía Dios para el hombre era tan significativo que Dios enseguida no lo coge desprevenido. Él ya sabe lo que tiene que hacer y viene la promesa de Génesis 3:15. Involucra a la Trinidad en el proceso. ¿Que lo cogió desprevenido? No, yo no creo que Dios lo coge nada desprevenido. Dejaría de ser omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Dejaría de ser eterno. Y Él es eterno y omnisciente. Aquí está la promesa. Usted dirá, ¿cuándo comenzó el hombre sobre la tierra? Aquí abajo, usted encuentra en la imagen, dice 4004 antes de Cristo. El hombre sobre la tierra comenzó en el año 4004 antes de Cristo. Usted me dirá, ¿y en qué se basa eso? En las genealogías que están en la Biblia. Nos dice y nos da los datos acerca de los tiempos. Dios primero los define. El día, la semana, el mes y el año. Y después nos empieza a contar. Dice, Adán engendró un hijo a los 130 años. O sea, nos dice que Adán había comenzado 130 años antes. Dice, y después de ese hijo vivió 800 años. 800 más 130 me da 930. Dice, a los 130 años Adán tuvo a Set. Y Set a los 105 años tuvo a Enos. Pero cuando tuvo Enos vivió 807 años más, o sea, 912. Y Enos a los 90 años tuvo a Cainán. Y después de que tuvo a Cainán, vivió 815 años, o sea, 905. Y Cainán a los 70 tuvo a Mahalaleel.
Esta línea roja que usted puede ver aquí, que a veces se me monta aquí esta línea que usted ve aquí, perdón, nos está hablando de los diferentes hijos. Y en la genealogía que está en el libro de Génesis, nos dice cuándo comenzó este personaje, cuándo tuvo cada hijo, y esa es la forma en que nos permite saber que Adán arrancó en el año 4004 antes de Cristo. Está puesto en la misma Biblia. Si Adán vivió 930 años, Adán alcanzó a contarle la historia a Enos, a Cainán, a Mahalael, a Jared, a Enoc, a Matusalén y a Lamec. Ellos recibieron de primera mano la historia de la creación contada por ¿quién? Por Adán. Es diferente cuando yo recibo el cuento contado por un tercero, a que me lo cuente alguien que fue el protagonista de la historia. Y es una de las razones por las cuales están las genealogías en la Biblia. No tienen un concepto de chisme, tienen un concepto de que se estudien para saber en qué momento el hombre arranca sobre la tierra. Y eso es lo que determina que podemos decir que empezó en el año 4004. Y dice que la maldad de la tierra se multiplicó. Dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, dice los hijos de Dios vinieron y tuvieron hijas con las hijas de los hombres y se multiplicó se dañó la genética y se multiplicó la maldad en la tierra. Y Dios tiene que por eso acabar con toda la creación. Pero Noé fue informado de todo esto, de primera mano, desde Adán, que se lo compartió hasta a su papá Lamec. Hubo toda la transcripción de la historia verbal de primera mano. Y está puesta la genealogía para saber, que sepamos dónde comienzan las cosas y dónde terminan. Los tiempos fueron dados para eso, para conocer dónde comienzan y dónde terminan. Dice que después de nuestro amigo Noé, que tuvo 3 hijos, básicamente Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Aquí vemos cómo ellos, ¿sí? Aquí vemos cada uno de su descendencia, de Jafet, los hijos de Jafet, ahí están los nombres de los hijos de Jafet, están los nombres de los hijos de Sem, están los nombres de los hijos de Cam, ¿sí? Se concentran en construir una torre para salir adelante a Dios. Lo que construyeron fue un sigurat. Dice que Dios los dispersa por toda la tierra. Desde Noé, los dispersa por toda la tierra hasta que viene el momento donde Dios llama a Abraham en el capítulo 12. Pues resulta que nuestro amigo Noé le contó toda la historia a nuestro amigo Abraham. ¿Usted sabía? Si usted estudia las genealogías de Noé hasta Abraham, se va a dar cuenta, porque la Biblia dice cuántos años vivió cada uno de ellos, que nuestro amigo Noé ministró y le contó a Noé de primera mano las cosas que pasaron, las que recibió desde Adán hasta en primera mano a Abraham. Cuando Dios se le aparece la primera vez a Abraham, Adán tenía unos 45 años. ¿Dónde vivía Abraham? Estos hijos de Dios, que Dios dispersó, uno de ellos se fueron a Caldea. Y allí se ubicaron donde construyeron Babel. ¿Sí? Y Abraham nace en ese contexto, en Ur de los Caldeos, en un concepto de idolatría. Su papá era fabricante de ídolos. Y Dios lo llama a los 45 años. Y lo primero que le dice es, deja esta tierra. Lo saca de la tierra.
y lo saca de la tierra para llevarlo a donde estaba la otra parentela. La parentela que había ido y estaba en Ur era una parentela totalmente idólatra en la cual se habían focalizado los hijos que habían propugnado por la construcción de la Torre de Babel. Pero hubo unos que entendieron el concepto de Dios, la fidelidad de Dios y el plan de Dios, que vivían en Aram, dice la Biblia. Entonces Dios saca a Abraham de Ur y lo manda a Aram. Lo sacó a los 45 años. Más o menos, dice entre los 40 y los 45 años. Y lo manda donde su parentela que estaba en donde? En Aram. En Aram, ¿quién vivía? Vivía Noé. Y Noé tiene la oportunidad de ministrar en la vida de Abraham. Qué interesante, ¿verdad? O sea, estamos hablando cómo se cuenta la historia, cómo se va desarrollando en los tiempos. ¿Y por qué es importante conocer la historia? Porque es necesario conocer el plan de Dios. Adán conocía el plan de redención de Génesis 3:15. Noé necesitaba conocer el plan de redención de Génesis 3:15. Abraham necesitaba conocer el plan de redención de Génesis 3:15. Y después Dios le dice, primero deje Ur, donde tu parentela. Y después de la parentela, ¿dónde lo lleva? Deja tu casa, deja esta tierra, después a la parentela donde vivió con su papá. Y en un momento tuvo que dejar a su padre e irse cuando Dios lo llama a los 75 años. Cuando Dios llama a Abraham a los 75, le dice hay que dejar la parentela. Entonces se va para Hebrón y de Hebrón a Canaán. Pero lo interesante de esta historia es para que ustedes y yo sepamos los tiempos y cómo ellos conocían la historia, las promesas de Dios, de redención, de que habría venir Cristo, de gracia y de fe. ¿Ustedes creen que Abraham, viendo y conociendo a Dios desde su llamamiento, porque el llamamiento de Hebrón ocurre cuando él tenía 100 años? Hay varios llamamientos en Abraham. Y entre los 75 y los 100 es que nace el hijo con la sierva. Pero lo que quiero que conozcamos es que recibieron la información, llamémoslo así, teológica de la redención, comunicada desde Adán hasta Noé y de Noé hasta Abraham. Y Abraham tuvo la oportunidad de relacionarse con Dios y de ir construyendo una confianza con Dios desde su primer llamamiento. ¿Ustedes saben cuántos años tenía Isaac cuando fue llevado a ser sacrificado? 25 años, dice, a los 125 años tenía Abraham. Si a los 100 años tuvo Abraham, a los 125 años, ¿cuánto tenía Isaac? 25, era chiquito. Era un grandote de 25. Pero la confianza que había construido Abraham en su relación con Dios era muy fuerte. Por eso cuando Dios le pidió a su hijo, no tuvo problema de entregarlo. La confianza nunca se construye de la noche a la mañana. Fue construida a través del tiempo en la relación que ellos dos tuvieron. Por eso cuando le pidió a su hijo, dijo, yo no tengo problema. Y entendió el concepto del cordero y encontró el concepto del sacrificio. ¿Por qué? Porque había recibido el concepto transmitido desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham. ¡Wow! Empiezan a abrirse la entendedera de muchas cosas en la Biblia. Y nuestro amigo Abraham, después de Abraham viene nuestro amigo Isaac, su hijo, viene Jacob. Y aquí encontramos en la Biblia, aquí tengo unos versículos que me gustaría que ustedes los apuntaran para que los leyeran también en esta semana que van a tener. Deuteronomio 30 del 63 al 65. Les voy a dar de una vez los pasajes para que los apunten. Génesis 28 del 10 al 15 y Génesis 35, 10.
a más de Ezequiel 36, 37, 38 y 39. ¿Por qué? Porque a quien Dios le, aquí aparece la connotación del concepto de Israel. A Jacob Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Ustedes saben que Jacob, la palabra Jacob traduce engañador, ¿sabían? Israel quiere decir príncipe de Dios. Ustedes saben que Jacob, desde que Dios tenía un llamado y ya tenía una línea generacional. Jacob creía que él tenía que ganar, como no muchas veces te pasa a ti y a mí, querer ganar las bendiciones a Dios, querer salirle adelante a Dios en todo. Y por eso tuvo cantidad de problemas. Pero el hecho que quiero que entiendas hoy es dónde sale el nombre de Israel. El llamamiento viene desde Abraham, pero ya el concepto del nombre viene cuando Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Y aquí están los hijos que tuvo Jacob. La línea roja que usted está viendo acá es la línea mesiánica por donde va a venir Cristo. Hoy no me voy a detener en muchos conceptos porque fue por Judá y no fue por Rubén. O porque no fue por Simeón, o porque no fue por Leví y fue por Judá. Esto es producto de otro estudio. Pero aquí para que entiendan el concepto de Israel, porque hemos hablado que Israel es el ¿qué? El reloj de Dios en los tiempos proféticos. Y es necesario ver dónde es que surge el concepto de Israel. Aquí están las 12 tribus. Ustedes saben que hay un momento en la tierra donde hay una gran hambre. Primero un día donde la familia de Jacob, ¿sí? Ustedes recuerdan la vida de José, no la voy a contar en esta noche, ustedes mejor que yo la saben, ¿sí? ¿Y cómo terminó nuestro amigo José en Egipto? ¿Y cómo llega a ser primer ministro en Egipto? ¿Y cómo hay un hambre en la tierra y entonces nuestro amigo José invita a que venga Jacob con todos sus hermanos y su parentela que había en esa época, ¿sí? Para que fueran a estar con José en Egipto. Y ellos salieron de Canaán para ir a Egipto, dice que llegaron a Egipto 70 personas, imagínense. Pero quiero hablarles, antes de seguir hasta allí, quiero hablarles, me voy a devolver para hablar un poquito de los tiempos. Habíamos dicho que en el 4004 aparece Abraham de acuerdo a las genealogías y de acuerdo a los tiempos que Dios había definido, no a los tiempos que definió el hombre. Esto no es que salió de nuestro corazón. No, es que Dios nos lo contó en la Biblia a través de las genealogías. Esto que estamos viendo acá es sacado de las genealogías que están dadas en la Biblia. Aquí dice, el diluvio ocurrió en el año 2349. Dígale, para cerrar cuentas, 2350. Y si empezó en el 4004 Adán, hubo como 1000 y pico de años entre Adán y el diluvio. Y si seguimos, vamos a encontrarnos, ¿no? ¿Cuándo ocurre el momento del éxodo? Aquí en la parte de abajo, encuentran ustedes el año 1491. Entonces usted puede ir haciendo, y dice que Abraham, el llamado de Abraham se dio en el 1921. Estas fechas no fue que las encontraron en escritos distintos a la Biblia, fueron sacadas de las mismas genealogías que están en la Biblia. O sea, tienen toda la garantía de la verdad. En 1921 a.C., en el año 2349 es el diluvio. En el año 1921 es el llamado de Abraham. En el año 1491 es el éxodo. ¿Cuántos años estuvieron los judíos esclavos en Egipto? 430 años, si no estoy mal, ¿no? Pues eso es lo que cuenta la escritura. Entonces usted puede ir ajustando las fechas de acuerdo a lo que dice la misma escritura para saber cuánto tiempo estuvieron en cada parte. Y quiero dejarlo ahí porque podríamos seguir hasta las 10 y 11 de la noche hablando de profecía, pero son las 9. Y saben una cosa, me les comí los 15 minutos de las preguntas. Pero mi promesa es, no fue deliberado para que no me pregunten. La próxima clase, 15 primeros minutos,